Es hermosa la heredad que me ha tocado. Vivir este momento y recordar siempre, todos los años, la resurrección de Cristo es algo emocionante y es algo motivador, porque al ver el drama, al ver Los Ángeles, se hace una imagen de algo que en algún momento, no muy lejano, por cierto, estaremos viviendo. El momento de que no solamente los ángeles adorarán, sino una iglesia redimida, rescatada por el Salvador, le podrá adorar de igual manera. Yo necesito que me miren ese monitor hacia mí un poquito para que me pueda escuchar. Gloria al Señor. Quiero felicitar a Pedro y a Abigail Arias en sus 24 años de aniversario, ¿verdad? Dios me los bendiga mucho también. Muchas felicidades en esta mañana. Alabado sea el Señor para siempre. La resurrección de Cristo, la escena que vimos, es la expresión de lo que la palabra de Dios expresa en el libro de Mateo, el capítulo 28. ¿Y cuál es el significado de la resurrección? ¿Qué significa la resurrección? La resurrección significa volver a la vida o reanimar como un cuerpo físico. Si se vuelve a la vida es porque se ha muerto. La Biblia nos enseña y nos habla de eventos hermosos de resurrección, donde muertos resucitaban. La Biblia nos dice que aún por pasar los huesos de uno de los grandes profetas, los muertos y los enfermos se sanaban. Jesús resucitó a la hija de Jairo. De la hija de Jairo no se supo nada más. Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín que predicábamos hace un tiempo, unos días atrás, pero tampoco se supo nada más. Jesús resucitó a Lázaro. Esa escena de la resurrección de Lázaro está plasmada en la mente, en el corazón de todos. Aún los creyentes, los no creyentes pueden hablar de ella. El momento en que Jesús llega después de 4 días de muerto Lázaro y ordena que salga de esa tumba. De Lázaro nunca más se supo. Tenemos la conciencia y sabemos que todos y cada uno de ellos volvieron a morir. Que en algún lugar fueron sepultados y están a la espera del sonar de la trompeta, porque la Biblia dice que sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ellos, todos y cada uno de los que les he mencionado y muchos más. Hubo un joven que mientras Pablo disertaba la palabra, cayó desde la altura y cayó muerto y fue resucitado en ese mismo instante. De ese joven no se supo nunca nada más. Pero el acontecimiento bíblico del cual hoy se nos habla y se nos manifiesta, se nos expresa a través del ministerio de drama de nuestra iglesia,
nos dice a nosotros, que la resurrección de Cristo fue distinta. Fue distinta porque Él resucitó de entre los muertos para no volver a morir jamás. Él resucitó de los muertos y descendió a las profundidades del abismo y allí le arrebató las llaves a la muerte. Allí también expuso, habló y se reveló a los que antes habían muerto y aún los que estaban condenados. Él volvió a la vida y es la esperanza de todos y cada uno de nosotros volver a la vida en el momento de la resurrección de los muertos en Cristo. El tema de la resurrección de Cristo es en este tiempo y aún en el pasado un tema muy discutido por muchos. Hay quienes creen que Él resucitó y otros no. Pero eso no es un tema del presente nada más. Es un tema que aún en el pasado se discutía. Había una secta llamada los saduceos que negaban la inmortalidad del alma y la resurrección. Y ellos siempre debatían con los demás y aún con Jesús debatían el asunto de la resurrección. Y aún después de Cristo haber resucitado y los apóstoles, ministros de Dios en aquel tiempo, se encontraban junto a ellos también. Y ellos debatían y decían que la resurrección no era real. Hoy hay gente que dice a viva voz que aquí será todo y que después de aquí no existe nada más. Hay que vivir la vida siempre alegre. Alguien cantaba de esa manera. Y hay muchos que dicen que después de la vida y de la muerte, ahí se acaba todo. No, la vida no termina con la muerte. La vida comienza con la muerte. Y ese tema se discute hoy. Ese tema se habla en las iglesias. Ese es un tema que debe de estar siempre muy cerca de nosotros, en nuestra fe, en nuestra vida, en nuestra esperanza. El saber que un día resucitaremos para gloria con el Señor. Es importante saber que el creer en la resurrección nos motiva a vivir una vida de fe productiva y de mucha fuerza moral y espiritual. No es solamente creerla, es vivirla. Y cuando hablamos de una fe productiva, es una fe que aviva el fuego, una fe que le hace ver y creer a la gente y saber a la gente que Jesús es real, que Dios es verdadero, que existe un Padre, que existe el Hijo y que existe el Espíritu Santo, y que hay un cielo verdadero, al igual que un infierno de tortura. Una fe productiva es la que nos hace hablar en todo momento de la esperanza viva en el Señor, la que nos hace vivir con fuerza moral y espiritual
La vida espiritual, una vida que hay que cultivarla, que hay que cuidarla, que hay que alimentarla. La vida espiritual no se alimenta con pan, ni con jamón, ni con agua, ni refrescos, ni con el mejor alimento que se pueda cocinar. La fe espiritual se alimenta de las cosas hermosas que encontramos en el Señor. Alabado y glorificado sea Dios. El solo hecho de saber que al final de nuestros días podremos gozar de una vida eterna es muy emocionante y motivador. Yo no sé si usted en su diario vivir, en los momentos de ocio, en los momentos en que usted se encuentra acariciando las bendiciones del Señor, usted no se siente emocionado, usted no se siente motivado como para seguir haciendo lo que está haciendo. Cuando usted ve los ministerios de la iglesia, los predicadores, los que le llevan comida a los homeless, los que van a los hospitales a ver a los enfermos, los que visitan los asilos de ancianos, las personas que visitan las cárceles, usted tiene que ver cuál es la actitud de estas personas una vez hacen la labor, cuando se preparan para llegar y salir. Usted ve emoción en ellos. Yo no sé si aquí habrá alguien que lo ha sentido. Usted ve emoción, usted ve que la persona está en otro nivel de vida. En ese momento lo único que le da valor a lo que hacen ellos es servir. Se sienten emocionados, se sienten motivados. Alabado sea Dios. El solo hecho de saber que al final de nuestros días podremos gozar de una vida eterna es emocionante y motivador. No importando cuánto tengamos que sufrir aquí en esta vida, tenemos una esperanza de vida en gloria con Jesús. El ministerio de Jesús fue sufrido. Sus seguidores sufrieron. Los que estaban más cerca y los que estaban más lejos sufrieron. Eran perseguidos, eran señalados, menospreciados. Se les tenía en poco. Pero fueron gente capaces de superar la tristeza. Fueron gente capaces de superar el dolor. Fueron gente capaces de superar la persecución. Fueron gente capaces de superar las burlas, los obstáculos que se le presentaban. Fueron gente que fueron capaces de dejarlo todo para servirle al Señor. Fueron capaces de dejarlo todo para honrar al cielo. Nosotros nos miramos muchas veces y nos encontramos que no sabemos si tiene significado, valor hacer lo que estamos haciendo o no. Hay gente inclusive que ha dicho que ha perdido el tiempo en la iglesia. Yo no he perdido el tiempo en la iglesia. Que he tenido momentos difíciles, los he tenido. Que han habido momentos en que uno quisiera salir corriendo. Claro, a ellos les pasaba igual, pero se mantuvieron.
se mantuvieron de pie, se mantuvieron caminando en la fe, se mantuvieron caminando en la esperanza, se mantuvieron creyendo en aquel que les hablaba y les predicaba y les decía que no tuvieran temor, el que sacaba la cara por ellos. ¿Es que acaso Dios no ha sacado la cara por ti? ¿Es que acaso el Señor no ha sacado la cara por ti? Dígame si es cierto o no que cada dificultad que tenemos o cada cosa que vamos a hacer, nos presentamos delante de Dios y lo primero que le decimos al Señor es: ayúdanos, Señor, ayúdame a salir adelante, dame la victoria. Voy a ir al abogado, yo quiero que el abogado pelee por mí, pero tú vas a ser primero. Yo quiero salir de este problema. Señor, ayúdame que cuando vaya al médico el diagnóstico no sea negativo. Todo es: Señor, ayúdame, Señor, ve delante de mí. ¿Es que acaso no ha sacado el Señor la cara por ti? Alabado sea Dios para siempre. Lo hizo por sus discípulos y lo hace por su iglesia. Muchos le agradecen, otros no. Muchos lo testifican, otros no. Pero Él ha estado ahí siempre y estará siempre. Él es hoy y Él es mañana. Él es el principio y es el fin. Él es el alfa y la omega. Podemos preguntar cuál fue el mensaje de Jesús que más motivación tenía. ¿Cuál fue el mensaje de Jesús que más motivación tenía? ¿Y cuál es el mensaje en este tiempo que más motiva a servirle a Él? Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, como dice la Escritura, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Eso era un mensaje de motivación espiritual. Eso era lo que hacía mover a aquellos que le seguían. ¿O es acaso ese mensaje único para ellos en el pasado? ¿No es esa palabra la que nos motiva a nosotros a seguir? Alabado sea el Señor. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y no solamente la vida eterna, sino aquel que está muerto en delitos y pecados, que viene a Cristo y recobra la estabilidad emocional, recobra la vida en todos los aspectos. Qué maravilloso es el Señor cuando se puede volver a vivir en Él, cuando todo se hacía perdido y lo podemos recobrar, cuando un matrimonio fue destruido por el enemigo y por las trampas del diablo y se pudo recobrar, cuando la esperanza de un obrero, de un trabajador, de tener un buen trabajo con un buen salario para poder comprarse su casa, su carro y mantener la familia, se pierde. Pero el Señor viene y abre una puerta amplia. Es como volver a vivir. Es como volver a vivir. Aquí hay gente que son testigos y pudieran testificar de eso. De las pérdidas, pero de las ganancias que han obtenido en este tiempo. Y es como volver a vivir. Alabado sea Dios.
Cuando un hombre se aparta y se va al mundo, al pecado, a la maldad, que comienzan a cerrarse las puertas, que comienza el enemigo a golpearlos, que comienzan a caer abatidos por los dardos del diablo, atados en el alcohol, en la droga, en la prostitución, en el homosexualismo, en el lesbianismo, en el pecado que sea. Que lo que huelen es a muerte, azufre. Pero llega la esperanza de la vida. Llega Jesús nuevamente. Llega el Señor nuevamente y toca la puerta. Y se le abre y entra. Alabado sea Dios. Eso es volver a vivir. Eso es volver a vivir. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, aunque esté muerto, vivirá. Hollywood se ha llenado de dinero. Los grandes escritores, o los escritores y productores y directores de cine, haciendo películas de zombies. Y que mucho le gusta a la juventud de hoy y a los menos jóvenes ver esas películas también. De zombies. ¿Habrá alguien aquí que le guste? Hollywood, si usted se da de cuenta, muchas veces Hollywood nos predican. Son las piedras que nos hablan, porque nos hacen películas como Day After Tomorrow, películas apocalípticas, películas de zombies, como dije, de guerras nucleares y de tantas otras cosas que no voy a mencionar. Y muchos se distraen viéndolas y les gusta. Mire, ellos no se equivocaron, porque usted sale a esta calle, a este mundo en el cual nosotros vivimos, y usted lo que ve son zombies en la carretera. Usted lo que ve son zombies, gente que vive, que no sabe ni dónde están ni hacia dónde van. Gente que viven aborrecidas. Gente que quisiera, alabado sea el Señor, volar sin alas. Gente destruida moral y espiritualmente, que no tienen una expresión de agrado para hablar. Usted habla con la juventud hoy, usted oye a los jóvenes hablar, y personas menos jóvenes, ay Dios amado, qué repertorio el que aprende la gente cuando llega de Puerto Rico y de los países latinoamericanos y llegan a Estados Unidos. Lo primero que aprenden son esas palabritas, y las repiten y las repiten y las dicen. Hoy en las casas, los otros días yo estaba con una de las nietas y dijo una palabra y dije: que sea la primera y la última vez que te escuche diciendo esa palabra otra vez. Hay un repertorio de palabras que se están usando inclusive en la iglesia. Hermanos de la congregación, gente que canta, gente que toca, que usan unos términos y unas palabras que son vulgares. Que son vulgares. Gaby, ¿cómo estás, hijo mío? I like your hair. Oh my God. Can I touch it? Oh my God. Happy to see you, my man. Oh my God, I pray for you all the time. I never forget you.
I remember you when you came here to this church, a little boy. You remember that time? This time with your father too, and your other brother? You remember, right? I remember you all the time, and I pray for you. Believe me. I love you. Un repertorio de palabras que hay que medirlas y hay que tener cuidado cuando las expresamos. Y si usted oye a un niño decir, y usted sabe, y jóvenes aquí, adultos aquí, le vamos a poner una maquinita de esas que cada vez que las digan haga ¡cuac! Que cada vez que salga una palabrita así ¡cuac! Suene. Que cuando tenga 3 strikes se ponche. Ay, papá Dios. Estamos predicando el día de resurrección. Esto es otra cosa. El vivir sin la esperanza de la resurrección es vivir una fe vana y vacía, la cual hace que la vida en el Señor sea una vida sin sentido ni valor. Usted no cree que Cristo resucitó en vano es vuestra fe. En vano es vuestra fe. Usted tiene que creer, usted tiene que testificarlo, usted tiene que vivirlo. Tenemos que avanzar en nuestra fe, tenemos que movernos a un nivel fuerte de confianza en el Señor. No podemos ser, como dijo el apóstol Pablo, niños fluctuantes llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, sino que marchemos seguros en las promesas del Señor. El ser hoy y mañana no nos ayuda, no sirve. Una persona ambivalente no llega a ningún lado. Una persona ambivalente jamás tendrá estabilidad, ni emocional, ni espiritual, ni moral. Una persona ambivalente, cualquiera lo engaña. Cualquiera lo engaña. Y lo hemos visto. Hemos sido testigos de personas que la ambivalencia los ha llevado a ser fluctuantes. Y a ser fluctuantes son engañados por el enemigo. El momento de la resurrección de Cristo hizo que todo se detuviera. El momento de la resurrección de Cristo puso un alto a todo. Y todo se reinició de nuevo. Todo se reinició de nuevo. Se comienza una nueva etapa en la vida de los hombres. Ahora hay sentido de vida. Ahora se enfrentan las pruebas con más valor, las dificultades con firmeza y la estabilidad emocional se fortalece mucho más. La verdad es que Jesucristo resucitó. Jesucristo resucitó. En el encuentro con el Señor, de las mujeres que se acercaron al sepulcro, las convirtieron en las primeras en ver a Jesús resucitado. Fueron mensajeras de paz, de un nuevo mensaje. El testimonio de ella devolvió la esperanza y la fe a quienes las escucharon y los hicieron correr a ver un sepulcro vacío que devolvió el deseo profundo de ver a su Salvador y Dios. Lo vimos aquí en este drama que presentaron hace unos minutos atrás. Aquellas mujeres que llegaron
recibieron el mensaje, vieron al Señor y les dijo: no, todavía no me pueden ni tocar porque no estoy todavía para que me toquen. Pero ve y díganle a mis discípulos, a sus compañeros de guerra y de fe, a Pedro, díganle que resucité. Que comienza una nueva etapa en su vida. ¿Y qué hicieron? Corrieron al sepulcro. Ojalá tú corras. Ojalá tú corras. Y corras a la esperanza. Corras a las promesas. Corras para abrazarte a la salvación. Corras a abrazarte a lo que Dios te ha prometido. Corras a abrazarte. Juan y Pedro corrieron. Uno corrió más que otro. Pero había uno que tenía la necesidad más profunda de verlo. Aún Pedro, arrepentido de verlo, de haberlo negado, y a un Juan amoroso que se mantuvo a los pies de la cruz hasta el final, ahora llenos de fe, seguros de las promesas que les había hecho, esperarían verlo, escucharlo y obedecerlo. Eso fue lo que ellos deseaban: verlo, escuchar sus palabras. Pedro peleaba. Pedro era un guerrero y era terrible. ¿Cuántos Pedro hay aquí? Atrévase a decirlo: yo soy como Pedrito. Pero si había alguien que quería escucharlo, era él. ¿Por qué? Porque él había vivido un momento catastrófico en su vida. Un Pedro que lo había negado. Un Pedro que se había envuelto entre los pecadores. Usted piensa que los momentos de Pedro calentándose en aquel fuego era agradable. Que el momento de Pedro calentarse en aquel fuego junto a los detractores y a los que gritaron que lo crucificaran y a los que se burlaban de él, de Jesús, aquel momento fue agradable para Pedro. Ya Pedro no pertenecía a ese grupo. Ya Pedro no pertenecía a ese ambiente. Hay ambientes donde tú ya no perteneces. Hay lugares donde ya tú no tienes que ir. Hay conversaciones en las cuales tú no tienes que estar metido. Ay, 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 papá Dios, resucítanos, resucítanos. Él tenía la necesidad de oírlo, de verlo, de oírlo y de obedecerlo. La obediencia es más que el sacrificio. Mire que nosotros somos cabezones, en el buen sentido de la palabra, por no decirle otra cosa. Y nosotros, los que son padres y abuelos mandones y cascarrabias, hay abuelos que que controlan más a los nietos que sus propios padres. Gracias a Dios que Harry siempre está trabajando y no me ve a mí en la guerra con el colorado ese que tiene ahí. Que ya usted le da una nalga y lo que hace es se le puede ya no se le puede dar ni una nalga si se le riega en la cara a uno. Y nosotros queremos llevarlos a la obediencia. Y pórtate bien aquí. Y pórtate bien en la escuela.
Y no le falte el respeto a los maestros. Y no pelees con los muchachos. Y obedéceme. Y recoge el cuarto. Y lava los platos. Limpia los zapatos. Acuéstate temprano. Y mira a ver. Tienes que ser obediente. Ajá. Sí, Pepe. Y cuando Dios te habla, y cuando Dios te manda, y cuando Dios te exige, y cuando Dios te revela que tienes que obedecer, los primeros desobedientes y cabezones somos nosotros. Pedro era así, pero Pedro quería encontrarse nuevamente con el maestro y obedecerlo. Pedro, tú me amas. Tú sabes que te amo. Pues pastorea mis ovejas. Pedro, tú me amas. Señor, yo te amo. Pues pastorea mis corderos. Pedro, tú me amas. Pero Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te amo. Pues entonces lo que Jesús le quiso decir, pues no seas cabezón y sé obediente y haz lo que te he mandado hacer. Habrá alguien en esta mañana que pueda decir: Dios mío, sigue hablándome, sigue hablándome, sigue hablándome. Él se les apareció. Él le mostró las huellas de los clavos. Le mostró su costado traspasado, pero vivo y glorificado. Ya nada lo detendría. Iría a preparar morada para nosotros, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Wow, qué tremendo, amado. Yo puedo decir en esta mañana que Cristo es real, que Cristo vive y que pronto vendrá por sus santos y por su iglesia amada. ¿Cuántos lo creen? Pronto vendrá por sus santos y por su iglesia amada. ¿Qué haremos, hermanos? Dígame, ¿qué haremos? Tiempo es de estar preparados, apercibidos para cuando suene la trompeta. Ojalá y cuando Él venga nos encuentre haciendo así, celebrando su resurrección, adorando su nombre, glorificándole con todo nuestro corazón y con toda nuestra vida. Yo te invito a que te pongas de pie en esta mañana, que reflexiones en el Señor, en la palabra de esperanza que Él nos brinda. Cuando yo me preparaba y leía y escribía, es como que me voy. Alguien me dijo a mí: pastor, no escriba. Yo no soy escritor. Son muy pocas las veces que yo preparo un bosquejo o un mensaje, muy pocas veces. Pero cuando lo hago, siento en mi espíritu y en mi vida una presencia hermosa, porque sé que se revela Dios y se revela para hablarle a su pueblo, para manifestarse a su iglesia y aún para hacernos sentir. Es tiempo ya, amados, de caminar confiados. Ojalá que siempre tengamos sed de Él. Ojalá que siempre tengamos sed de Él. Porque mientras tengamos sed de Él, lo buscaremos. Nos acercaremos para beber de la fuente de la vida. Nos acercaremos y le pediremos agua.
y Él nos la dará. Y agua que salta como una fuente para vida eterna. Qué hermoso es Dios. Qué hermoso es vivir momentos como este. Qué maravilloso es poder estar en su presencia, acercarnos a su trono, adorarle, saber que un día estaremos delante de toda su majestad, de todo su poder, de todo su amor.